Un saludo a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente una vez más. y les queremos recordar que nos pueden conseguir por otras plataformas y que si quieren apoyar este ministerio, usted se suscriba, le dé like y ¿qué más tienen que hacer? De share. Y compartan. Comparta el segmento. Una vez más queremos también iniciar este segmento con una oración. Y una vez más, así como están, vamos inclinando nuestros rostros ahí donde están para poder hablar con nuestro Dios. Señor Padre eterno, en esta hora, alabado sea tu nombre en este día, oh Dios, agradeciendo una vez más todas las bendiciones que nos has dado durante toda esta semana, estos días, Señor, permitiendo que en este momento podamos nosotros una vez más encontrarnos contigo, Señor, que a través de estos mensajes que estamos presentando podemos crecer espiritualmente día tras día, Señor. Cuida de cada persona, oyentes que siempre están con nosotros semana tras semana, y por igual a aquellas personas que aún están por la primera vez, que se están uniendo con nosotros, Señor, que ellos permítele que ellos puedan también seguir escuchando estos mensajes que presentamos semana tras semana. Bendice a cada uno de ellos, igual que nosotros que estamos presentando estos segmentos, Señor. Eso te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta vez le traemos la siguiente noticia. Se titula Pastor afirma el regreso de Jesús para el año 2025. Eso es lo que dice. Para este año, él dice. Vamos a ver. Para este año. Dice así. El supuesto pastor Joshua Melakela, originario de Sudáfrica, se hizo viral al final ante la plataforma, que es un Sequence TV, que Jesús regresará a la tierra antes de que finalice el año 2025. Según el pastor, tuvo una visión en la que vio a Jesús sentado en su trono y escuchó una voz anunciándole: estoy por venir, el 23 y 24 de septiembre regresaré a la tierra. Por cierto, nosotros estamos presentando esta noticia y ya esa fecha pasó. Ya pasó, eso es correcto. En esta misma semana. Sí, no, esto ya pasó. El hombre relaciona esta fecha con la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, que en el año 2025 da inicio con la caída del sol del 22 de septiembre, una festividad judía de gran peso espiritual. El pastor alentó a sus seguidores y espectadores diciéndole a ellos, esto lo dijo el pastor: el rapto está sobre nosotros, ¿estén listos o no? Recordando que el momento es inminente y que debían mantenerse atentos. Ese es el pastor comunicándolo a sus feligreses. Ok. La publicación del video con la predicción del pastor acumula ya cerca de 500,000 de visualización y genera un intenso debate en redes sociales y medios cristianos. Eso fue el boom para esta semana. Mira, hasta en la escuela me llegó que los estudiantes estaban hablando de eso que estaba pasando en las redes, porque el pastor estaba anunciando que en este año venía el Señor y que la iglesia iba a pasar por un rapto. Sí, eso es correcto. Sigue diciendo la noticia que sus seguidores refuerzan sus afirmaciones porque ellos citan 1 de Tesalonicenses 4:16, que menciona venir al Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y lo asocian con esta festividad hebrea. Ellos lo asocian. Sí. El llamado de la expectativa ha dividido la comunidad evangélica. Mientras muchos declaran estar listos y hasta vende pertenencia, otros, como el pastor Andrew Morris, pone en guardia contra el peligro de fijar fechas, recordando la advertencia bíblica de Mateo 24:36. Nadie sabe el día ni la hora. El mensaje de esperanza por el regreso de Jesús es central, pero la Biblia instruye a vivir en santidad y vigilancia constante, no en especulaciones cronológicas. El Evangelio es claro al respecto. Velar pues, porque no sabes el día ni la hora, según Mateo 25:13. Y eso es importante porque nosotros hemos ya presentado noticias anteriormente que no es bíblico el concepto, ni la ideología, ni el pensar del rapto. Exacto. Vamos a ver una serie de tantas citas bíblicas
como del espíritu de profecía. Sí. Dice, ¿cómo será el regreso de Jesús? Y en Mateo 24, 30 y 31, ¿qué es lo que dice? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verá el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. ¿Y qué? Y gran gloria. Gran gloria. ¿Sabes qué? Aquí dice claro que va a ser visible. Visible, exacto. Todo ojo le verá. Él le verá. Y primero aparecerá la señal. Dice que como la palma de mi mano se va a ver una nubecita negra. Exacto. Que después, mientras más se acerca, se va a ver el resplandor de gloria. Exacto. Porque Jesús viene con los ángeles. Eso es así. Y son miles y miles y millones y Eso millares. es así. Otro punto. Y es en Apocalipsis 1:7 donde dice, he aquí que viene con las nubes, ¿viste? Lo que acabo de decir, Sí. todo ojo lo verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Amén. Así que vemos que todos los que estemos vivos en todo el planeta Tierra van a ser testigos de este evento. Eso y es no así. es algo Eso es correcto. que va a ser a escondidas y solamente sobre ciertas personas, porque sabemos que Dios es justo y misericordioso y Él no hace acepción de personas. Eso es así. Aquí en Hechos 1, 9 hasta el 11, nos dice que, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron justo a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones. ¿Sabes qué? Te voy a interrumpir ahí porque estos textos que estás hablando es recordándonos la ascensión de Jesús luego de que Él fue ¿verdad? Crucificado. Exacto. Y nos hace entender que de la misma forma en que Él se fue, Exacto. regresará. Exacto. Y ahí estaban los ángeles escoltando, ¿verdad? Escoltando su ascenso al cielo. Y tenemos que nosotros entender que esto va a ocurrir muy pronto en nuestro mundo, pero hay una serie de pasos que tenemos que estudiar, que está en el libro Apocalipsis, Eso es claro. porque Sí. Dios dijo cómo eran que iban a suceder las cosas y por eso hay que estudiarla para que no seamos engañados. En Review and Herald del noviembre 27 de 1900, mira qué interesante esta cita. Dice, Bueno, dice, Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluye la historia de esta tierra. eso tenemos que entender. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que en los últimos días vienen muchos falsos cristos y falsos profetas y saben que esta fecha, quien la sabe, es solamente el Padre. El Padre Dios. ¿Ok? Así que mejor enfoquémonos en estar listos Exacto. que en esperar ciertos tipos de fechas. Cuando estudiamos la historia, aún en el adventismo hubo un gran chasco. Sí. Así que es más importante que esto no es una cuestión de salvación, qué fecha va a ser. Sabemos que lo que Él promete lo va a cumplir y lo que tenemos que hacer es estar listos para esperarle. Eso es así. Hay otra cita que esta se encuentra en la página 92 de la Iglesia Remanente y dice, cualquiera que empiece a proclamar, ojo, un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo toma sobre sí un yugo que Dios nunca le ha impuesto. Ajá. Proclama un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Y Exacto. hay que estar bien claro con esto. Sí, eso es porque así. últimamente Se está lo viendo, hemos se está visto, viendo mucho. Y no es solamente una sola iglesia, yo diría que muchas denominaciones están apareciendo con fechas. fechas que sabemos que nadie Eso lo no es sabe. bíblico. No Eso es bíblico, nadie lo sabe. En conclusión, la promoción de fechas concretas para el regreso de Cristo se considera una desviación doctrinal
y puede llevar a confusión y división entre los creyentes. Así mismo es. Así. Exhortamos a no dejarse llevar por voces sensacionalistas y a fundamentar la fe en la palabra de Dios y la esperanza eterna sin temor y con prudencia. Este caso en particular es otro ejemplo de por qué la comunidad cristiana es llamada a examinar todas las cosas a la luz de la Biblia. Evitar especulaciones sin fundamento y a centrar su fe en la relación con Cristo y la preparación espiritual diaria. Eso es lo que cuenta. Sabes que yo estaba leyendo la lección de esta semana y me pareció increíble, porque es que lo sabemos, pero es importante recordárnoslo. El rol del cristiano para este tiempo es reflejar a Cristo. Exacto. Mira qué sencillo. ¿Por qué? Porque Dios espera que el mundo lo conozca a través de sus hijos. Exacto. Y si nosotros no nos tomamos tiempo para prepararnos y estar listos, qué triste que todos los que me ven no conozcan a Dios porque estoy dando un mal testimonio. Exacto. Que sean a través de mis obras que Dios pone y trabaja en mí, que podamos reflejar su luz. Exacto. Así que, Maranata, Cristo viene. Aquí estás, grande, fuerte Dios, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, grande, fuerte Dios, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos
ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así Un saludo para cada uno de ustedes. Es gozoso que estén una vez más para este estudio de lo que es el santuario. El tema para este día se titula Día de la Expiación y me gustaría brevemente dar un repaso sobre el estudio anterior que se habló sobre macho cabrío y la representación de Azazel que vimos que representaba a Satanás. En ese estudio sabemos que indicamos que se elegían dos machos cabríos, se tiraba suerte por el primero representando a Jehová por la ofrenda por el pecado y el segundo por Azazel que vimos que representa a Satanás. Este último se llevaba al desierto y sobre él se confesaba todas las iniquidades de los hijos de Israel, conociendo que estos pecados ya habían sido confesados, expiados y perdonados por Cristo. Ese fue lo que el resumen del estudio pasado. Ahora comenzamos entonces este estudio, pero con una oración. Oramos. Querido Padre, estás en el cielo, te agradecemos, oh Dios, por la oportunidad de permitirnos acercar a tu presencia. Que este estudio sea guiado por ti, que dirijas nuestra mente y nos prepares para tu encuentro. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras flaquezas y ayúdanos, oh Dios, a serte fiel y obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Como parte introductoria de este tema, quiero decir que a los primeros 10 días del mes de Tishri se le llamaba día solemne, especialmente al primero y al 10º día. Este último era conocido como conmemoración al son de trompetas y el día de la expiación. Y vamos a leer lo que dice Levíticos 23:27. A los 10 días de este 7º mes será el día de expiación, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Estos días se le conocen como Rosh Hashanah, que es el día de las trompetas, que era, como acabo de decir, un día solemne, el primer día, y el último día era llamado o se llama Yom Kippur, que es el día de la expiación, que es el estudio que vamos a tener durante este tiempo. Durante estas festividades, el pueblo pasaba por un tiempo de penitencia. Eran días solemnes en lo cual no se trabajaba y se ayunaba.
debían reflexionar y evaluar su responsabilidad moral. Era un tiempo de intimidad espiritual con Dios. Quiere decir que el año nuevo judío se le recibía con un corazón serio y contrito. En su significado, ese tiempo representaba la gloriosa culminación de la obra de Cristo a favor del pecador. Vamos a hablar específicamente ahora sobre lo que es el día del son de trompetas. Rosh Hashanah, que es el día de Año Nuevo, se le denomina día para sonar el shofar, y vamos a leer el libro de Números, capítulo 29 y 1. Como se puede mostrar en la imagen, ahí vemos a un sacerdote y el shofar. En Números 29:1 dice: en el séptimo mes, el primero de mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, o será día de tocar las trompetas. Otro nombre para este día lo eran día de memoria o día de juicio. En el Talmud, que es un texto judío, hay una serie de declaraciones referente al día de Año Nuevo y su relación con el día de expiación, así que vamos a verlos. Primeramente podemos decir que el hombre es juzgado en el día de Año Nuevo, mientras que el decreto final se promulgaba en Yom Kippur. Quiere decir que en ese día se realizaba el juicio de todo ser humano. Se anuncia el Año Nuevo con el sonido de la trompeta y se le advierte al pueblo que debe examinar su vida estrictamente y corregirla. Toda persona debía arrepentirse de sus pecados antes del juicio, conociendo que la justicia de Dios se aproxima, entendiéndose que el juicio queda en suspenso desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, refiriéndome al primero y al 10º día de esta serie. Si el individuo se arrepiente, es colocado con los justos, pero si se mantiene indiferente, era colocado entre los impíos. Ahora vamos a ver qué podemos decir con lo del día de la expiación, Yom Kippur. Pues este día era la solemnidad más sagrada de todo el ceremonial judaico, y para eso vamos a leer lo que dice Levíticos 16:30. En ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Quiere decir que recibían la limpieza total y el perdón total quienes habían confesado sus pecados y se habían mantenido en conexión con el Creador. Era el día donde el hombre hacía un arreglo de sus cuentas con Dios. De esta forma, el santuario como el pueblo quedaban vindicados y también quedaban justificados. ¿Y por qué el día de Yom Kippur era tan singular? Pues este día era el único día del calendario en que se exigía un ayuno total. Y para eso leemos el texto bíblico en Levíticos 23:32. Dice: día de descanso será para vosotros y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Este era el único día, aparte del sábado, donde se prohibía todo trabajo secular. Vamos a ver lo que nos dice Levíticos 16:29. Dice: esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, los 10 días del mes, afligiréis vuestra alma, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que habitáis en vosotros. Era el día en que también el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el tercer compartimiento del santuario, donde se encontraba el arca del testimonio y el propiciatorio, que era como un baúl, y sobre él estaba la tapa con los querubines. También el Yom Kippur, el día de la expiación, es tan singular, ya que es día del año en que se efectuaba la purificación del santuario. ¿Qué verdades acerca del día de expiación podríamos aprender a través de estos textos bíblicos? Pues primeramente podríamos decir que el sumo sacerdote oficiaba con ropas especiales, comunicando la idea de pureza, de separación y de vindicación. Y vamos a ver qué nos dice Levíticos 16:4.
4. Se vestirá con la túnica santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y leyendo Levíticos 16:17 dice que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga, cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad de Israel. En este día el sacerdote realizaba la purificación del santuario. Y en Levítico 16:18 dice que saldrás el altar que está delante de Jehová y lo expiará. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Y el 19 dice que y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Así que en ese día el santuario quedaba limpio de pecado, quitando el sumo sacerdote el pecado acumulado durante todo el año. El santuario se contaminaba con el pecado que los israelitas confesaban sobre la cabeza del animal inocente en el atrio del santuario. Aunque el individuo quedaba limpio y perdonado, el santuario se contaminaba. Así que todo lo que es relacionado a la purificación del santuario es un tema muy importante. Habían 2 tipos de purificaciones. La primera era una que se realizaba individualmente y era provisoria a recibir el perdón de pecados. Y había la otra que era más abarcante, que era cuando el santuario y el pueblo se purificaban. Mira lo que dice Levíticos 16:16. Y purificar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus prevaricaciones y de todos los pecados. El mismo rito observará con respecto al tabernáculo del testimonio que se ha fijado entre ellos en medio de las inmundicias que se cometen en sus tiendas. Concluyendo entonces que la purificación del santuario terrenal en el día de expiación anticipa la purificación del santuario celestial al final de los tiempos. Miren qué interesante lo que menciona Hebreos 9:23. Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Otro punto que realizaba el sacerdote en este día era que realizaba una obra de juicio. Respecto a cada creyente se hacía una decisión irrevocable: mantenerlo dentro del pueblo o separarlo de él. También no era necesario temer si habían confesado los pecados, pues ya se había concedido el perdón, quitando el sumo sacerdote el registro de estos pecados y depositándolo simbólicamente sobre su originador, que sabemos que es el enemigo de las almas. El instigador tiene que cargar con la culpa. Y mira esta cita, Patriarcas y Profetas, página 372. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. Otra cosa que hacía el sacerdote en este día era que erradicaba el pecado. Recordemos que había una ceremonia que se hacía a través de esta suerte que se echaba en los machos cabríos. Uno era por Azazel, que constituía la culminación del objetivo central, a saber, la erradicación del pecado. Y hay otra cita que dice que la obra de Cristo a favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida, quitando el pecado del santuario celestial y depositándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Ahora bien, dentro de los procesos, o más bien dentro de lo que se regía, de lo que hacía el sacerdote en este día, adicional
a que erradicaba el pecado, a que realizaba una obra de juicio, a que realizaba la purificación, también había algo relacionado a lo que era el sellamiento. Veamos un texto de la Enciclopedia Judía que dice que en círculos judíos se desarrolló la idea de que en el día 1 de Tishri, el sagrado día de Año Nuevo, los hechos del hombre son juzgados y su destino decidido, y en el 10º de Tishri, el decreto del cielo sellado. Pues la idea del sellamiento está conectada con el juicio, con la purificación del santuario y también con la erradicación del pecado. El día de la expiación nos introduce en el episodio final del drama de los siglos, cuando el pecador, o más bien cuando el pecado sea erradicado del universo. Satanás entonces será destruido y la suerte de los hijos de Dios estará sellada para vida eterna. En el juicio divino revelará que mediante el Espíritu Santo la impronta del carácter de Cristo ha sido colocado sobre las vidas de los creyentes que fueron redimidos. Ahora, entrando más de lleno en este tema de lo que es el día de expiación, vamos entonces a analizar un poco cómo era el ceremonial para este día. Y lo primero que tenemos que mencionar era la preparación que realizaba el pueblo de Israel para este día. Dentro de esa preparación vamos a ver lo que nos dice Levíticos 23-29. Dice: toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. Así que vemos que ellos necesitaban despojarse, ellos necesitaban estar, ¿verdad?, en esta petición, esta conexión con Dios, ellos reconocer y acercarse al Creador a través de este proceso que se llevaba, o esta decisión que se llamaba de ayuno, donde ellos se humillaban y ellos a través de este ayuno se entregaban al Señor en súplica para limpieza de sus pecados. Y vemos aquí que el pueblo examinaba sus corazones, confesando, ¿verdad?, estos pecados, y se humillaban delante de Dios. El sacerdote, además de esa preparación que realizaba el pueblo, el sacerdote se purificaba. Él se bañaba y se vestía de lino. También presentaba un becerro como ofrenda de pecado y ponía las manos sobre la cabeza del animal y hacía su confesión. Se tiraba suerte a los machos cabríos, uno por Jehová y uno por Azazel, como vimos en el estudio pasado, y esa sangre se recogía, esa sangre de la ofrenda se recogía en el recipiente. También llenaba un incensario con brasas del altar del holocausto e incienso en sus manos y entraba al lugar santísimo. Vemos en la imagen cómo eran las vestiduras de lino que utilizaba el sacerdote. Y también podemos ver esa elección que se hacía, o más bien esa suerte que se tiraba para elegir qué macho cabrío iba a representar o iba a ser la ofrenda por los pecados y cuál se quedaba vivo para que representara a Azazel. En Levíticos 16:12 dice: después tomará un incensario lleno de brasas, que es lo que acabo de comentar, de fuego del altar que está delante de Jehová, y 2 puñados del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Sigue diciendo que pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Y ahí podemos ver la imagen que nos ayuda a comprender el concepto de lo que era el incienso y donde se colocaba en lo que era el espacio, el tercer compartimiento del santuario, el lugar santísimo. También tomaba el recipiente con sangre asperjado, la sangre sobre el propiciatorio una vez y 7 veces sobre el suelo donde estaba el incensario. Y vamos a leerlo en Levíticos 16:14. Dice: tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con sus dedos, ¿cuántas veces que mencioné? 7 veces de aquella sangre. Entonces, parte de todo esto podemos ver, o más bien podríamos concluir en este estudio, número 1, la purificación del santuario. Y qué importante entender que dentro de todo este proceso de la purificación del santuario se llevaban a cabo una serie de pasos. Número 1,
el sumo sacerdote mataba al macho cabrío por Jehová, eso lo vimos en el estudio pasado, como ofrenda por el pecado de Israel, y recogía la sangre en un recipiente de oro. Otro punto para hacer esa purificación del santuario era que asperjaba en el lugar santísimo la sangre, y esto se hacía sobre el propiciatorio y también sobre el suelo. También podemos añadir que se asperjaba la sangre del becerro en el lugar santo, una vez arriba y 7 veces hacia abajo delante del velo, mezclando así la sangre del macho cabrío con la del becerro al momento de untarle en los 4 cuernos del altar de oro, y se esparcía 7 veces en el centro del altar del incienso. Así que vamos a leerlo en Levíticos 16, 18. Dice: saldrá hacia el altar que está delante de Jehová y lo expiará. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. En el atrio esparcía sangre sobre los 4 cuernos y asperjaba 7 veces sobre sus 4 costados, derramando luego la sangre mezclada en la base del altar. Y también ese día se expiaba el santuario. Vamos a ver lo que nos dice Levíticos 16:30. Dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Quiere decir que el adorador se declaraba limpio y sus nombres referidos en el libro de los vivos, los demás eran cortados y sus nombres borrados. El sacerdote, a la puerta del tabernáculo, llevaba la carga de las culpas de Israel, ponía sus manos sobre los machos cabríos por Azazel y colocaba por confesión todos los pecados sobre él. No se derramaba sangre, ni tampoco se hacía expiación. El macho cabrío por Azazel era conducido por un emisario a tierra deshabitada y allí se soltaba. Luego, miran todos los pasos que se hacían para purificar el santuario. Luego el sumo sacerdote quemaba los cuerpos del becerro y del macho cabrío por Jehová fuera del campamento y quemaba su grasa sobre el altar. Vamos a ver qué nos dice Levíticos 16:25. Y quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. El sumo sacerdote se lavaba y se vestía y sacrificaba los holocaustos de consagración por sí mismo y por su pueblo. Adicional, mira qué interesante, habían 7 corderos como sacrificio de paz al pueblo. También se ofrecía el sacrificio vespertino diario. Acuérdense que hicimos un estudio de del sacrificio continuo que se realizaba tanto en la mañana, vespertino, el matutino, como el vespertino en la tarde. Y también, si el día de expiación caía en sábado, eran otros servicios adicionales. En total, se sacrificaban 15 animales. Nuevamente, el sumo sacerdote se bañaba, se ponía su ropa blanca, recuperaba el incensario de oro, acuérdense que estaba en el lugar santísimo, arrojando las brasas del incienso al pie del altar del holocausto, indicando que la mediación había terminado. El velo salpicado de sangre en el lugar santísimo era quitado por los sacerdotes y se ponía uno nuevo, tejido por las manos de mujeres de Israel. Nuevamente, el sacerdote se bañaba para bendecir al pueblo. El día de expiación terminaba con un banquete. Dentro de unos puntos importantes que quiero recalcar es que la sangre se rociaba sobre el propiciatorio, indicando que los requerimientos de la ley requerían la sangre del mediador. Vamos a leer esta última cita. Dice así: en el momento en que murió Cristo, habían sacerdotes que ministraban en el templo delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. De pronto, sintieron que la tierra temblaba debajo de ellos.
y el velo del templo, una fuerte y rica cortina que se había renovado anualmente, fue rasgado en dos desde arriba hasta abajo por la misma mano no humana que escribió las palabras de condenación sobre las paredes del palacio de Belsasar. Mira qué interesante. Cuando nosotros, ¿verdad?, entendemos todo esto, cómo fue que ocurrió, ya todos estos sacrificios que mostraban, anticipaban la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y la necesidad del pecador de que fuéramos redimidos por la sangre de Cordero, nos mostraba la importancia de todo el ceremonial y cuán relacionado está en la redención del ser humano. Nos hace a nosotros entender la importancia del momento que estamos viviendo en la historia de este mundo, sabiendo que del 1844 hasta estos días estamos en un proceso de juicio y hay que tomar este tiempo para reflexión, tomar nuestra salvación con temor y temblor, entendiéndose que, o más bien, o viendo la importancia de nosotros depender de nuestro Dios y de reconocerlo en todas nuestras obras. Muy pronto, sabiendo y conociendo qué era lo que se realizaba en el día de expiación, que sabíamos que en este día el pueblo, se llamaba el pueblo para que se preparara. ¿Por qué? Porque en todo este episodio se buscaba el que el pueblo abandonara el pecado, confesara sus pecados y aceptara lo que Dios tenía para darle, que era el perdón de los pecados a través de la sangre de Jesús. Y estamos viviendo en ese tiempo, antes de que Jesús aparezca en la nube de los cielos. El planeta Tierra será purificado y también nosotros entendemos que vamos a estar un tiempo en el cielo, que es el milenio, y en ese tiempo es lo que se va a realizar aquí, que es dejar a Satanás libertad durante ese tiempo. No quiero abundarle mucho porque necesito que estén conmigo en los próximos estudios, porque vamos a ver esa relación de cómo este proceso es que se está llevando a cabo en el cielo, cuáles son las representaciones, cómo se aplica aquí de forma terrenal. Le estoy dando un preview, pero entendiéndose la importancia de vivir con corazón contrito en estos momentos, porque cuando Jesús salga del santuario celestial, viene a buscar a un pueblo que se puso en las manos del Señor y logró ser redimido, ser limpiado, ser santificado, ser purificado. Muy pronto aparecerá Dios en las nubes de los cielos. Y en este tiempo es que nosotros tenemos, como el pueblo de Israel, que examinar nuestras acciones y vivir agarrado ¿verdad?, y en la presencia de nuestro Dios. Estamos en un momento solemne de la historia y tenemos que llevar conciencia de qué está pasando en mi vida, cómo son cuáles y cómo son mi actuar en este mundo, y poder nosotros tomar la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que cuando llegue el momento de pesar nuestra vida en balanza, nuestro nombre esté permanente, registrado en el libro de la vida, y que al lado diga perdonado, porque leímos a Dios y le fuimos fiel, y eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos y entender. En estos momentos, entonces, vamos a tener una oración para cerrar la conclusión de este tema, que fue el día de expiación, día o momento en la historia que estamos viviendo
en donde tenemos que estar agarrados de la mano del Señor para nosotros vivir vidas aceptables a su voluntad, teniendo su carácter, porque muy pronto Él vendrá. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos, oh Dios, por los momentos que nos brindas para acercarnos a ti, para estudiar tus palabras. Sabemos, oh Dios, la importancia, Señor, y ese llamado que se le hacía al pueblo, oh Dios, para que ellos abandonaran el pecado, para ellos que se arrepintieran, Señor, para que en esa confesión, en esa lejanía, Señor, ellos pudieran dejarse redimir por ti. Sabemos, Señor, que estamos viviendo un momento, Señor, importante en los últimos días de la historia de este mundo. Y necesitamos, Señor, tu presencia en nuestra vida. Sabemos, oh Dios, la importancia de que tú nos ayudes a purificarnos, a limpiarnos, Señor, de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda, Señor, de todo que nos pueda afectar, Señor, nuestra comunión contigo. Tú vuelves pronto a buscar a tu pueblo, Señor. Gracias por ayudarnos, por amarnos, por tener tanta misericordia de nosotros. Ayúdanos a estar, Señor, en tu presencia y que esa bendición se pueda impartir a nuestros seres queridos, donde quiera que ellos estén. Confiamos en ti, en nombre de Jesús. Amén. Los esperamos hasta la próxima. Tiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor.
Dios Salvador.